En esta tarde, el Señor había puesto en mi corazón, cuando supe que iba a estar con ustedes acá, hablar algo acerca del propósito de la oración. Y tal vez no vamos a llegar a decir ninguno de los propósitos que habíamos anotado, pero vamos a hacer una pequeña introducción de qué es lo que podemos compartir hoy. Tal vez en otra oportunidad más adelante, sea mi esposa o yo, podamos seguirlo compartiendo. Básicamente, la idea o uno de los propósitos de esta transmisión en vivo de los miércoles a las 7 de la noche es la oración, por supuesto, ¿no? Y no solamente es que se hable de la oración, se habla de otros temas, pero el enfoque siempre está inclinado hacia la oración. Entonces, si podemos decir muchas cosas del propósito de la oración. Y yo quiero tomar la oración que está registrada en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, que también se encuentra en Lucas capítulo 11, verso 1 en adelante. Algunos le llaman a esta oración la oración de los discípulos. ¿Por qué razón? Porque fueron los discípulos quienes preguntaron a Jesús, que le pidieron que les enseñara a orar al Padre. Y Jesús dirigió originalmente esta oración a ellos. Por supuesto, hoy día es para toda la iglesia de Cristo, para todo creyente nacido de nuevo, para toda persona que se llame discípulo conforme a la palabra de Dios. Pero fue ellos los primeros que escucharon este modelo, esta oración que Jesús les enseñó de cómo orar correctamente a Dios Padre. Y algunos le llaman también la oración del Señor. Entonces, esto se encuentra, si usted lo puede leer en su casa, está en Mateo 6, del versículo 9 al versículo 13. Algunos leen hasta el versículo 14 y 15. Pero cuando usted lee la oración completa al Señor o al Padre Nuestro, se va a dar cuenta que el versículo 14 y el versículo 15 son una conclusión de esta oración que Jesús está enseñando. Para muchas personas, esta oración es simplemente un recitar, una repetición de palabras. Según tengo entendido, por lo que estuve leyendo otra vez esta tarde y revisando, esta oración al Padre Nuestro se compone de 66 palabras exactamente. Pero para muchos es una repetición de esas 66 palabras. Es repetir la oración que muchas personas conocen, aún gente no cristiana, la conoce. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, y se ha convertido por mucho tiempo para muchos una repetición. Es un repetir de estas palabras maravillosas que salieron de la boca del Señor Jesucristo, enseñándonos a toda la iglesia cómo orar al Padre. Un modelo perfecto de oración, el modelo más maravilloso de oración que pudo alguien, en nombre de Dios, habernos dado para orar a Dios como Padre. Ahora, entienda esto. Cuando limitamos esta oración, cuando os quiere decir, si lo volvemos una repetición, o si no entendemos y no comprendemos lo que Jesús está enseñando acá, entonces limitamos la oración en nuestra vida. Específicamente, ese modelo que Él nos dejó para orar a Dios. Entonces, estudiar este pasaje de la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos de cómo debe ser el orar a Dios es algo esencial en la vida de todo creyente en Cristo. Es algo importante, es algo vital en la vida de toda persona que se llame cristiano según las Escrituras. ¿Y sabe por qué es importante? Porque cuando lo hacemos como Jesús enseñó a orar, esto produce cambios en nuestra vida. Debe producir cambios en nuestra vida. Del Evangelio de Mateo capítulo 6, del verso 9 al 13, la voy a leer para que usted la recuerde también. Si tiene la Biblia en su casa con usted, si la tiene en papel o en teléfono, usted lo puede seguir la lectura, o tal vez la sabe de memoria. Y dice del capítulo 6 de Mateo, al verso 9 y 13, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como es hecha en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es esa oración de la cual estamos hablando. Ahora, al ver esta porción, escuche bien, tremenda de la Biblia, nos encontramos con uno de los temas más vitales de toda la vida cristiana. Es el tema de la oración, por supuesto. Y usted ha de saber o ha de estar pensando,
La oración, sí, la oración se ha discutido mucho de la oración. Se ha escrito mucho de la oración. Se ha hablado mucho de la oración, perdón. Se ha predicado mucho de la oración. Más sin embargo, como un cristiano en Cristo, como un creyente en Cristo, nacido de nuevo, nosotros debemos aprender a orar como Jesús enseñó a orar a Dios Padre. Es una necesidad. Y por esa falta de saber cómo orar, ha habido malos entendidos, se ha usado mal la oración, se ha usado para los motivos equivocados, con los propósitos equivocados, con intenciones equivocadas, por no conocer o no saber cómo Jesús enseñó a orar. Entonces, y mire esto que voy a decirle, 3 cosas importantísimas acá. Hay más razones que le puedo dar, pero una de las razones importantes, o 3 de las razones importantes por las cuales debemos aprender a orar, número 1 es para experimentar la plenitud de la comunión con Dios. Escuche lo que digo, número 1. No dije para que Dios responda a sus peticiones. No dije para que Dios supla sus necesidades. La prioridad o la razón principal por la cual debemos aprender a orar correctamente, según enseña la palabra de Dios, es para experimentar la plenitud, la comunión con Dios Padre. Número 2, ¿por qué deberíamos aprender a orar? ¿Por qué otra razón válida o importante deberíamos aprender a orar? Para conocer la plenitud de la bendición de Dios. Para conocer la plenitud, la totalidad de la bendición de Dios. Y cuando digo la bendición de Dios, no estoy hablando de las cosas materiales solamente. Estoy hablando de toda la bendición de Dios, espiritual, emocional, física, familiar, congregacional, laboral, material, en todo lo que abarca la bendición de Dios. Que Dios le bendiga a usted, que Dios bendiga a su familia, o que Dios bendiga una congregación, o que Dios bendiga una nación o una ciudad. Entonces es importante entender esto de por qué, razones por las cuales debemos aprender. Hay muchas más. Solo quiero mencionar estas 3 en lo que estamos hoy en tarde compartiendo. Entonces es maravilloso el modelo de oración que Jesús nos da en Mateo 6. Y el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, de sus libros, dijo, orad sin cesar. ¿Qué significa ore y nunca deje de orar? Ahora escuche bien, póngame atención a lo que les voy a decir a ustedes que están conectados y tal vez a alguien que le quieran compartir esto que estamos compartiendo. Estamos juntos aprendiendo más de lo que es la oración, de cómo orar, el propósito de la oración. Escuche, orar y nunca dejar de orar tiene sentido y tiene propósito para usted cuando usted sabe orar conforme a la Escritura. Aquí es un punto clave de entender. Escuche lo que voy a decir y no se vaya a confundir, no vaya a malinterpretar mis palabras. ¿Para qué usted va a orar sin cesar si no sabe cómo orar? Si no sabe por qué orar, si no ora conforme a la Escritura bíblica, si no ora conforme al modelo que Jesús nos dio. ¿Para qué va a orar sin cesar? ¿Para qué orar sin parar si no lo va a hacer de la manera que Jesús nos enseñó a orar? O sea, cuando sabemos orar como Jesús enseñó, cuando sabemos por qué orar y cómo orar conforme a la palabra de Dios, entonces el orar sin cesar o el orar sin dejar de orar tiene valor para nuestra vida. Tiene propósito, tiene significado. Espero que usted pueda comprender esa verdad que a veces la pasamos por alto o no la entendemos o no la queremos entender. Entonces, orar sin cesar tiene sentido, tiene propósito para usted si es un creyente en Cristo o un cristiano o hijo de Dios cuando usted sabe cómo orar o por qué orar. Ahora, aquí quiero poner una aclaración muy importante. No es cuánto usted ora, no es cuántas horas ora, porque usted puede orar muchas horas y no orar conforme a la palabra. Usted puede orar muchos tiempos sin parar y no orar como Jesús oró, como Él nos dejó los pasos, los elementos, los aspectos que componen esta oración al Padre Nuestro. Entonces, no mida la oración suya o de alguien más por cuánto ora. No, es que ore conforme a la Escritura, es que ore conforme a los elementos que componen esa oración al Padre Nuestro que Jesús enseñó. Entonces, si usted sabe orar y está aprendiendo a orar y continuamente está buscando cómo orar a Dios según la palabra de Dios, para usted tiene propósito y tiene mucho valor el orar sin cesar. Ahora, recuerde que en el pasaje de Mateo 6, donde Jesús enseñó a orar, desde el capítulo 5 de Mateo
hasta el capítulo 8 de Mateo es lo que conocemos como el Sermón del Monte, o llamado también el Sermón de las Bienaventuranzas. Entonces, en medio de todo ese sermón, de ese primer gran mensaje que Jesús dio, que abarca 2 y 3 capítulos del Evangelio de Mateo, en el medio de esa prédica, de esa enseñanza, de ese sermón, Jesús habla en Mateo 6 acerca de la oración. Por ejemplo, quiero decirle con esto, en ese Sermón del Monte, que fue el primer sermón que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo, para quienes le oían y para sus discípulos, era para establecer el estándar de su reino en la tierra. El estándar quiere decir el modelo. ¿Cuál era el modelo de vida del reino en la tierra? ¿Cómo alguien que era parte del reino de Dios en la tierra debía vivir? Podía ser, cómo debía vivir. Y eso fue dado por Jesús en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas. Y en medio de ese mensaje, Él habla de la oración. O sea, que la oración, como Jesús la enseñó, es uno de los estándares del reino de Dios para la tierra, para quienes son de su reino en la tierra, o para quienes viven en su reino en la tierra. Entonces, Jesús da este estándar. En el capítulo, por ejemplo, de 5 al 7, Él presenta todos estos estándares del reino en la tierra, en contraste a los supuestos estándares religiosos que los hombres que se llamaban de Dios en aquel tiempo, los judíos de aquel tiempo, tenían y habían establecido. Ahora, ellos habían establecido un sistema que ellos consideraban llenaba los estándares necesarios para ser parte del reino de Dios. Pero Jesús viene, Jesús se presenta, comienza su ministerio como hombre en la tierra y con este mensaje, con esa enseñanza de la oración al Padre Nuestro y con todo lo que enseñó en el Sermón del Monte, él va en contraste a lo que ellos hacían y a veces enseñaban. Entonces, escuche bien, en este Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas, Jesús se enfoca en las actividades religiosas de ellos, porque eso es lo que realmente era. Se habían convertido en puras actividades religiosas. En el capítulo 6 de Mateo 6, Él les habla de que la perspectiva del mundo material que ellos creían o tenían no era la correcta tampoco, no era la adecuada. Por ejemplo, si usted lee el capítulo completo de Mateo 6, que es un poquito extenso, se va a dar cuenta que les habla de los tesoros en el cielo, tesoros en la tierra. Que no se hagan tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. En el mismo capítulo 6, Jesús les habla de Dios y las riquezas. Es ese pasaje donde por primera vez, Jesús, y el único pasaje donde Jesús compara lo que es servir a Mamón, el señor de las riquezas, que no es otro que Satanás mismo, es un espíritu de él, lo compara con Señor, le llama Señor, y dice que nadie puede servir a dos señores juntos o al mismo tiempo, o sirven a Dios o sirven a Mamón. O sea, Jesús les está poniendo estándares del reino que son contrarios a los estándares que ellos habían establecido para vivir aquí en la tierra como agradando o creyendo en Dios. Y número 3, en ese capítulo 6, cuando Jesús les dice que esa no es la perspectiva correcta acerca de las cosas materiales en el mundo, es cuando les habla y cierra el capítulo 6 diciéndole a sus discípulos específicamente por qué se afanan, por qué se llenan de ansiedad, qué van a comer, qué van a beber, cómo se van a vestir. Y ellos literalmente estaban afanados, porque Jesús les dijo por qué se afanan, es porque ellos estaban afanados, estaban ansiosos. Y ellos preguntan, ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a vestirnos? ¿Cómo vamos a beber? ¿Cómo vamos? Las cosas básicas de la vida diaria. Y Jesús les habla de que ellos valen más que los pájaros. Jesús les habla de que si Dios cuida de las aves, Dios Padre, ¿cómo no va a cuidar de ellos? O sea, ¿qué está haciendo Jesús allí? Está dándole los estándares del reino de Dios en la tierra, de cómo vivir conforme al reino de Dios. Era contrario a los estándares de lo que los judíos en aquel tiempo de Jesús habían establecido. Entonces, y cierra, por supuesto. Ese pasaje lo cierra con aquella maravillosa palabra cuando dice, ustedes buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Pero volviendo al tema de la oración, que está en el medio del Sermón del Monte, Jesús toma 3 ilustraciones para mostrarles a ellos lo incorrecto que estaban haciendo con la oración. Pero claro, Él usa estas 3 porque en aquel tiempo, como hoy día,
se puede decir que se conocen como una de las 3 prácticas religiosas más conocidas en la vida cristiana o de la iglesia. Número 1, el dar. Número 2, el orar. Y número 3, el ayunar. Ahora, escuche, Jesús les dice que sus limosnas, o sea, como dan, es de una manera inadecuada, incorrecta. Jesús les dice que como ellos ayunan, es de alguna manera inapropiada, incorrecta. Y Jesús les dice que sus oraciones también lo hacían de una manera incorrecta. Entonces, escuche esto, por favor. Literalmente lo que Jesús le está diciendo, sus oraciones no sirven. Su forma de dar no sirve y su forma de ayunar no sirve. Ahora, no son adecuadas, no son convenientes, no son correctas para con Dios. Y Jesús usa para reafirmar esto, estas 3 ilustraciones que él toma, para hablarles de esto, las usa para reafirmar una vez más cuál es el verdadero estándar de Dios en la tierra, para vivir como hijo de Dios, como un cristiano verdadero o como un creyente en Cristo. Entonces aquí les da los estándares del reino, las condiciones para ser un hijo o hija de Dios en la tierra, y les da la manera en la que debían vivir o comportarse como verdaderos hijos de Dios en la tierra. Y eso lo hace a través de tomar el ejemplo de esas 3 ilustraciones: cómo dan, cómo ayunan y cómo oran. Entonces, ahora escuche esto que le voy a decir. El dar, el ayunar y el orar, si usted lee ese pasaje o donde Jesús da la enseñanza de la oración al Padre Nuestro, se va a dar cuenta que él menciona unas pocas cosas del dar y el ayunar. Y el énfasis y la enseñanza completa y más extensa está basada en la oración, porque de las 3 es la más importante. Yo no estoy diciendo que no es importante dar. Yo no estoy diciendo que no es importante ayunar. Lo que estoy diciendo es lo que Jesús enseñó. ¿De qué sirve dar si no ora a Dios? ¿De qué sirve ayunar si no ora a Dios correctamente? O sea, escuche lo que le voy a decir, que escribí aquí para que no se me olvidase como lo quería expresar. Dar es importante. Escúcheme, hermano, hermana, amigo, amiga. Estamos hablando del propósito de la oración, según Jesús enseñó en el modelo de oración al Padre Nuestro. Dar es importante, pero usted va a dar de manera correcta únicamente cuando usted da a partir o comenzando de una comunión correcta con Dios Padre por la oración. O sea, solo cuando usted está respondiendo correctamente a Dios, porque tiene una correcta relación con Él, usted da correctamente. ¿Me entendió? Esto es importante porque mucha gente da por dar. Mucha gente da como un trueque, o porque alguno le predicó, o escuchó predicar a alguien en YouTube o en Internet, o leyó un libro. Da para que te den. Sí, es verdad, pero no es toda la verdad. Porque si no lleva el elemento de la oración correcta, si no lleva el elemento de la comunión correcta con Dios, ese dar es un dar religioso, como cualquier religioso daba antes y sigue dando ahora. Y eso es lo que Jesús está atacando acá. Es lo que le está enfrentando en ese sistema que los judíos de aquella época habían establecido para cómo darle a Dios. Por eso él rechaza su dar y le dice que con la forma que lo hacen no es correcta. Ahora escuche, usted da cuando de su corazón está lleno de gratitud. Usted da correctamente cuando viene o comienza a partir del empuje o por ser movido por una correcta vida personal con Dios Padre. Y esa vida correcta con Dios Padre viene por la oración. No por la oración para pedir, sino la oración para tener una comunión con Dios. Entonces, número 1, el dar. No funciona si la oración no es como Jesús dijo que debe de ser. Número 2, el ayunar. Y esto es más simple todavía. El ayuno no tiene ningún significado, ningún valor fuera de la oración. O sea, si su ayuno usted quiere que tenga efectividad y quiere que sea agradable a Dios, tiene que venir producto de una vida de oración correcta a Dios Padre. Si no, es simplemente hacer dieta, es ayunar como el mundo ayuna, la gente ayuna en el mundo, hay gente que usa el ayuno para perder peso, conozco de gente en el mundo que cobran para meter a personas en el programa del ayuno y limpiar sus cuerpos físicamente, desintoxicarse, bajar de peso, tener mejor salud. O sea, es un ayuno más, en otras palabras, pero no es el ayuno bíblico. El ayuno bíblico que Jesús está hablando debe partir de una vida correcta de oración a Dios Padre. Entonces, el concepto de la oración, en otras palabras, es el elemento clave en estas 3 prácticas: dar y ayunar
dependen de la oración. Si oramos correctamente, si sabemos cómo orar a Dios. Entonces, Martín Joy fue un gran predicador y maestro de la Biblia. En los 1890 y pico a los 1981, que creo que fue que murió. Y este gran maestro de la palabra, él escribió estas palabras, que no las sé de memoria, pero de ahí salieron y muchos hoy las repiten de manera diferente. Dice, el hombre, escribió él, se encuentra en su mejor estado y está más elevado cuando está de rodillas cara a cara con Dios. En otras palabras, cuando está de rodillas en oración a Dios Padre. Esa fue la forma que él expresó esto que Jesús dijo de una mejor manera y de muchas maneras. Jesús entonces estaba desafiando a la religión de aquel tiempo con la enseñanza del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, de cómo orar a Dios Padre, la oración del Padre Nuestro, el propósito de la oración. Aunque se ha hablado mucho de la oración y aunque se haya enseñado mucho, todavía nos falta mucho que comprender de esa poderosa enseñanza que Jesús dio en la oración al Padre Nuestro. Entonces Jesús estaba desafiando a todo sistema religioso, toda costumbre, toda tradición, que los hombres de aquel tiempo, que se suponía que conocían la Escritura, la ley de Dios, guiaran al pueblo de Dios a orar correctamente o a dar o a ayunar. Entonces, en sus oraciones, ellos, por ejemplo, daban y ayunaban conforme como oraban. Si Jesús les dice que su forma de orar es incorrecta, al mismo tiempo les afirma que tanto dar como ayunar era incorrectamente. Y en otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo era que los estándares que ellos habían establecido no eran correctos, no eran seguros, no tenían validez delante de Dios. Algunos dicen que esto le pasó a aquellos judíos del tiempo de Jesús, porque eran judíos del Antiguo Testamento. O sea, que venían del antiguo tiempo antes que Jesús viniera a la tierra. Pero esto no es verdad, porque cuando usted lee la Escritura, usted puede darse cuenta en varios pasajes del Antiguo Testamento que se habla de la oración. No se comenzó a hablar de la oración en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús aparece, se comienza a reafirmar la verdadera oración a Dios Padre, y Jesús personalmente la enseña y la modela con su vida de oración. Pero no fue la primera vez que se sabía de la oración en la Biblia. Por ejemplo, quiero leerle un pasaje acá. Le quiero leer lo que dice en el Salmo 65, verso 2. Se lo quiero leer, verso 1 y 2. Quiero que escuche. Salmo 65, verso 1 y 2. Dice, a ti, oh Dios de Sión, te pertenece la alabanza. A ti se deben cumplir los votos, porque escuchas la oración. A ti acude todo mortal a causa de sus perversidades. O sea, en otras palabras, el autor de este salmo, que vivió mucho antes que Jesús, cientos de años, estaba afirmando que Dios escuchaba las oraciones de su pueblo. O sea, que y cumplía, la alabanza le pertenecía a él. Dios era el Dios que cumplía sus pactos, sus votos, porque escuchaba la oración de su pueblo. O sea, hay una afirmación de que la oración no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Venía desde el tiempo antiguo en hombres de Dios. Por favor, como hombres como Abraham, como hombres como Daniel, como hombres como Elías y Eliseo, iban a tener tal relación con Dios si no tenían una vida de comunicación correcta, una vida de oración. O sea, porque tuvieron una vida de oración que a Dios se agradaba, pudieron ser quien en Dios fueron e hicieron. Entonces es importante entender esto, que la oración, claro, Jesús trajo una nueva revelación. Jesús vino a presentar que la oración era al Padre, cosa que en el Antiguo Testamento no se manejaba de esa manera, pues para el judío llamarle a Dios Padre era una ofensa, pero eso es lo que Jesús vino a enseñar. Ahora, ¿cuál es el mensaje para nosotros en esta parte del pasaje? Esto de que Jesús está diciendo a ellos y a toda la iglesia en la oración al Padre Nuestro. Bueno, hoy día hay podemos decir mucha religión en la iglesia. Hay muchas personas haciendo cosas que llaman que son de Dios o lo dicen en el nombre de Dios, pero realmente no son de Dios. Por ejemplo, se hacen muchas oraciones inadecuadas. Se da de una forma inadecuadamente. Se ayuna de una forma inadecuada. Y todo sucede por no saber orar o no orar como Jesús oraba a Dios Padre. Se hacen muchas oraciones en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, se hacen a Dios. ¿Cuántas de esas oraciones realmente son guiadas por Él y agradables y adecuadas para Dios? Hay gente que da
Y muchos dan para su propia gloria personal. Dan por las equivocaciones, por la enseñanza incorrecta, motivaciones incorrectas, dar como un trueque, dar como un cambio, como dijimos al principio. ¿Cuántas veces yo escuché en los programas de radio, internet o televisión predicaciones que decían, da para que Dios te dé? No es totalmente así, porque según lo que Jesús enseña, nuestro dar está sujeto a nuestra vida de oración. Debe ser producto de esa relación personal con Dios, de esa comunión íntima con Dios Padre por la oración, por la comunión con Él, de donde el dar debe de venir. Y también hay muchos que ayunan para llamar la atención a su propia justicia o llamar la atención de otros de qué tan santos, qué tan correctos son. Y esas no son las formas de ayunar, ni de dar, ni mucho menos de orar. Entonces, algunos oran. Hay oraciones que son pretenciosas. Yo he escuchado diferentes oraciones en 20 y pico de años de cristiano en diferentes lugares que ahora, conociendo mejor y entendiendo mejor la escritura bíblica, puedo decir, wow, era algo que definitivamente no agradaba a Dios ni era adecuado ante Dios. Pablo, el mismo apóstol Pablo dijo algo, y está en Romanos 8:26, pero yo lo voy a leer de la versión amplificada de la Biblia. Quiero que escuche cómo dice Pablo. Yo sé que en la Reina Valera dice algo así como que no sabemos qué orar como conviene y pidamos ayuda. Pero mire, escuche cómo dice Romanos 8:26 de lo que Pablo dijo a la iglesia en Roma, a los creyentes en Roma, acerca de esto de la oración. Dice, así también el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos sostiene en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? Porque no sabemos qué oración ofrecer, ni cómo ofrecerla dignamente como debemos, pero el Espíritu mismo sale a nuestro encuentro, al encuentro de nuestra súplica y aboga por nosotros. Una vez más, dice Pablo que hay una debilidad. Él lo reconoce en su vida y en la vida de la iglesia. ¿Cuál es esa debilidad? No sabemos cómo orar. Y aquí está hablando de dos cosas. No saber cómo orar y no saber por qué orar. Y esto es importante entenderlo. Escuche, por favor. Él dijo, no sabemos cómo orar. Somos débiles y no sabemos cómo orar. Y el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad. O sea, literalmente Dios nos tiene que ayudar a cómo orar. No solo nos da la fe para orar, sino que también nos ayuda para cómo orar. Quiere decir que hay que usar la fe que Dios nos dio para orar, pero también hay que usar la ayuda que Dios nos provee para orar correctamente a Él. Pablo está diciendo acá, no sabemos por qué orar y no sabemos cómo debemos orar. O en otras palabras, si no sabemos por qué orar y no sabemos cómo orar, lo que quiere decir es que no sabemos cómo debemos orar por aquello por lo que no sabemos orar. Una vez más lo voy a decir, parece un trabalenguas, pero no es un trabalenguas. No sabemos cómo debemos orar por aquello por lo que no sabemos orar. ¿Por qué no sabemos orar? Porque no sabemos orar por aquello por lo que debemos orar. Entonces, es importante aprender y seguir aprendiendo a orar. No se crea usted si es un líder, si es un cristiano, alguien que Dios le usa, que ya usted se las sabe todas en la oración. No, todo el tiempo podemos aprender de esta palabra viva de Dios, de cómo orar a Dios y por qué orar. En otras palabras, Dios siempre nos está ayudando en nuestras oraciones, porque no sabemos cómo orar y no sabemos por qué orar. Entonces, si leen bien este pasaje, pueden ver que nuestro Señor Jesús, en su corrección a los religiosos o líderes espirituales de aquel tiempo, les corrige en el dar, les corrige en el ayunar, pero se concentra en la oración, porque es la más importante de estas tres actividades espirituales o religiosas. La mayoría de los versículos del pasaje de Mateo 6 y Lucas 11, que se refieren a la oración, están enfocados por Jesús en la oración. No tanto en el dar como el ayunar, que son importantes, pero cómo orar. Ahora, quiero que escuche esto. Aprendí esto hace mucho tiempo y quiero que vea esto. Se lo quiero decir de esta manera. Las dos mayores pruebas definitivas de espiritualidad en la vida de un cristiano o creyente, las dos mayores, no las únicas, las dos mayores pruebas. Yo considero esto, conforme lo aprendí de otros hombres de Dios en 20 y pico años de ser creyente, de espiritualidad en la vida de un cristiano son, número uno, el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. Número dos, la oración, la vida de oración. Escuche cómo lo digo.
Yo sé que tal vez usted está diciendo, no, pastor, se peló, se equivocó. Escúcheme y piense. No corra, camine primero. Recuérdese que cuando usted nació, antes de correr, gateó, dio paso, se cayó, caminó y corrió. Y así es en lo espiritual y en el conocimiento de las cosas de Dios. Escuche, póngase a pensar esto que voy a decirle. O sea, pienso y estoy convencido hoy día, 2022, que el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios va primero que la oración. Oh, yo sé que usted me escuchó y ya se puso mal, sacó su teología y sacó su conocimiento, dice el pastor, hoy se equivocó, hay que hablar con la pastora porque está hablando falsa doctrina. Un momento, ¿cómo usted va a orar a Dios si no conoce lo que dice su palabra? ¿Cómo va a orar si no conoce su voluntad? ¿Cómo va a orar si no conoce cómo es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su paternidad? ¿Cuál es su amor? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cómo usted va a orar si usted mismo no se conoce por lo que la Escritura de Dios revela que somos los seres humanos? O sea, una vida de oración sin conocimiento de la Escritura es una vida de oración que está basada en un vacío de falta de conocimiento de la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios, debemos estudiarla, debemos dedicarle tiempo a la lectura de la Biblia y debemos tener una vida personal, íntima de oración con Dios. Esto es muy importante que usted lo entienda. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos cómo orar. Escuche, no sabemos cómo orar y queremos tener una vida de oración completa, plena, ungida, llena, poderosa y no abrimos la Biblia, no conocemos la Escritura. ¿Dónde vamos a conocer la voluntad de Dios si no es en la palabra? Y yo le quiero leer 2 o 3 escrituras porque yo sé que tal vez usted está en otra parte. Hay personas que le ruegan a Dios, por ejemplo, le voy a dar este ejemplo. Yo he escuchado oraciones que le dicen al Señor, dame tu Espíritu Santo, dame tu Espíritu. Un momento, si ya no lo dio. Si usted nació de nuevo, la Escritura dice, la Biblia dice que usted lo tiene. Otros he escuchado orar que dicen, Señor, dame fortaleza, dame fortaleza. Pero la Biblia dice en la Escritura que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. En otra parte, he escuchado gente a Dios decirle, dame tu presencia, está conmigo. Y Jesús dijo, voy a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. O sea, está escrito en la palabra. Hay gente que ora sin conocer la palabra y ora cosas que no son de la palabra de Dios. Y voy a leerle algunas. Por ejemplo, escuche esto. En Juan 15:7. Juan 15:7 Jesús dijo, si permanecéis en mí, escuche bien, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Observe que Jesús no puso primero la oración, puso primero la palabra. Dijo, si mi palabra, o sea, conocer su palabra, vivirla, permanecemos en ella, pidan todo lo que quieran y les será hecho. O sea, el valor principal Jesús lo da en el conocimiento y la obediencia a su palabra y luego orar. Entonces, por eso entonces está, aquí hay una conexión entre el grado de transformación y cambio de nuestra mente por el conocimiento de la palabra con el grado de las respuestas a nuestras oraciones en base a cómo obedecemos o permanecemos en la verdad de Dios. Por eso es que hoy día se hacen muchas oraciones en el nombre de Dios y muchas formas de orar que no son la manera de Dios. ¿Por qué? Porque no son conforme a su palabra. Debemos orar conforme a la palabra de Dios. No estoy diciendo orar la palabra, eso es otra cosa. Orar conforme a la palabra, orar conforme a Jesús enseñó, como Dios puso los aspectos, elementos, los patrones, los modelos en su palabra. Por supuesto, la guianza del Espíritu Santo, pero el Espíritu guía conforme a la palabra de Dios, mi hermano amado y mi hermana querida. Primera de Juan 5:14, dijo el apóstol Juan, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, ¿dónde conoce la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Pues si no conoce palabra y usted está creyendo que está orando la voluntad de Dios, yo no lo sé y usted mismo no lo sabe, sino es a través de la palabra de Dios. Así que es importante. Hoy solo dimos una introducción a esto que le pusimos por título o tiene por título el propósito de la oración.